caso que trabajemos, tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como profesionales en esta área atentos, dispuestos, estamos, ¿cómo decirles? Muy pendientes de que todas aquellas personas que por X o Y razón sean asignadas a nosotros como profesionales en este campo, tenemos que cuidarnos de que se respeten los derechos de cada uno de ellos. Si ellos no los pueden hacer valer por X o Y razón, para eso estamos nosotros. Y entonces es importante tener claro qué es entonces ese derecho, de qué es lo que no se les puede privar, pues. Y entonces es importante conocer sobre ello. Hay algunas fuentes del derecho, entre las cuales vamos a mencionar. Primero, la primera de las fuentes del derecho son las leyes. Son todas esas normas escritas que emanan de la voluntad del pueblo a través de las cortes. Estas normas son aprobadas según ese procedimiento oportuno designado por cada estado y son publicadas para que así puedan ser conocidas por todos los ciudadanos. Son susceptibles de aplicación coercitiva y son la principal fuente que utilizan los jueces o árbitros para solventar una desaveniencia o irregularidad. Yo les digo a ustedes, sabemos que están las leyes, ya hablamos de qué eran las leyes, presentamos algunas leyes, cómo estaba esa pirámide de Kelsen, y eso lo fuimos viendo anteriormente. Cómo están ordenadas, por decirlo, desde nuestra máxima ley, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y cómo vienen las otras, según el poder, podemos decir, que tiene cada una de ellas, o la importancia más que todo que tiene cada una de ellas. Pero yo les digo a ustedes, ¿se recuerdan que cuando hablamos acerca de las leyes, hacíamos referencia de algo muy importante? No cualquiera puede venir y decir, miren, es que yo estoy creando una nueva ley, ¿verdad? Y aquí está. Hablábamos de un proceso que se tiene que hacer, que tiene o que cobra mucha importancia y que por lo tanto tiene que tener mucha coherencia, mucha lógica en lo que se establece ahí. No puedo decir yo, fíjense compañeros que he creado una nueva ley, fíjense que esta consiste en esto y lo otro. No, y no cualquiera puede venir y hacerlo de la noche a la mañana. Es un proceso que se realiza y ese proceso tiene que ser, primero que todo, que tenga mucha lógica. No crear leyes por quererlas crear, ¿verdad? Es importante entonces pensar en ello. Uno. Otro punto importante es que hacía mención de que luego de que esas leyes o esas normas son aprobadas según todo el procedimiento que debe de seguirse, es importante darlas a conocer. O sea, estas son publicadas. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos las conozcan. Porque no se trata únicamente de que hay una nueva ley y la vamos a archivar y nadie sabe de qué se trata, nadie sabe qué es lo que prohíbe, por decirlo, ¿verdad? O qué hace uno para infringir esta ley. Entonces es importante que se haga mención de esto. Entonces estas de alguna forma son utilizadas nuevamente y permiten de alguna forma establecer en qué momento se va a sancionar, por decirlo, a la persona que venga y no la respete o no cumpla con ella. Vamos a ver, también aparece otra fuente, que es las costumbres. Ese es conocido como ese derecho consuetudinario y es una fuente subsidiaria de la ley. Se trata de esas actuaciones recurrentes en un lugar determinado. Asimismo, también otras fuentes son los principios generales del derecho, que son un conjunto de ideas que atribuyen las normas y al sistema jurídico en general de carácter ético. Son fuentes subsidiarias tanto de leyes como también de costumbres.
Está también otra fuente que es la jurisprudencia. Son las sentencias emanadas por los tribunales. En Guatemala, para ser considerada, la jurisprudencia, es necesaria que sea aplicada en un mínimo, de 3 veces sobre el mismo caso. Es decir, su sentencia será un precedente y tendrá que ser cumplida a futuro. Luego, después de hablar de las fuentes, vamos a enfocarnos de las fuentes de derecho. Tenemos también lo que es la legislación social. Cuando hablamos de legislación social, hacemos referencia a, en caso de la legislación social, estamos en presencia de un conjunto de normas jurídicas que tienen como centro de atención al ser humano y sus libertades básicas y esenciales relacionadas con el bienestar personal y colectivo. Escuchen aquí, quiero que presten mucha atención, en las áreas de salud, educación, seguridad social y seguridad laboral, etcétera, entre otros. Entonces, cuando hablamos de legislación social, ya sabemos que estamos haciendo referencia a todas esas normas jurídicas que están, como le digo, establecidas para que éstas sean cumplidas dentro de una sociedad. Nosotros como seres humanos somos parte de la sociedad y por lo tanto entonces somos nosotros los que debemos de cumplir. Pero vean, al inicio hablamos de lo que es el derecho. Es importante tener claro eso. Tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones, ya se los dije. Muchas veces hay personas que pelean por sus derechos, pero no cumplen con obligaciones. Entonces dígame, no es lo correcto, por decirlo. Es importante tener presente algo. Nosotros ya cuando ya estamos en el campo, cuando ya tenemos casos asignados, cuando por alguna razón nosotros ya estamos involucrados, ya estamos en esos procesos de intervención, buscando formas de mejorar las condiciones de vida de las personas, porque ese es nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es el bienestar de todas las personas en general. No podemos pensar en una comunidad determinada, no. Cuando se nos asigna, pues es diferente. Nos enfocamos a una familia, nos enfocamos a una persona, nos enfocamos a una comunidad, pero en este caso podemos hacer mención que en cualquiera de los casos, lo importante aquí es buscar el bienestar de las personas. Más aún si estas, de alguna forma, sus derechos están siendo violentados. Y entonces es aquí a donde llegamos. Si al hablar de esto pensamos en, ¿cómo decirle? Buscar la forma de cómo apoyar a, como les decía, una persona individual, a una familia, a un grupo, a una comunidad, ¿verdad? Pensamos en diferentes aspectos. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Si por alguna razón yo estoy apoyando a una comunidad que tiene problemas y entonces ya hay cuestiones muy delicadas dentro de la comunidad, entonces tengo que pensar en cuestiones relevantes. Por ejemplo, tengo que saber que al momento de trabajar, no precisamente una comunidad, puede ser una persona individual o una familia, pero por ejemplo, que fuera una comunidad. Tengo que tener presente, tengo que tener muy claro que todo ese proceso que yo voy a realizar tiene que tener un sustento legal. Eso es lo que hemos venido hablando ya anteriormente y lo vuelvo a recalcar. No se trata únicamente que vamos a ver cómo salimos, no. Voy a meter esto a ver qué me dice, no. Tiene que haber un sustento legal. Tenemos que enfocarnos a las leyes que amparen y que nos permitan de alguna forma dejar claro en qué momento o de qué forma se están violentando los derechos
de esta persona o de esas personas. Y entonces es importante considerarlo. Hace mención aquí, cuando hablamos de legislación social, hace mención de libertades básicas y esenciales. Hace mención de lo que es ese bienestar personal, de lo que es también cuestiones puramente de salud. Yo les digo a ustedes, compañeros y compañeras, yo sé que algunos a lo mejor ejercen, sino, ¿cómo decirles? Así con específicamente, por decirlo, ya que les hayan asignado un caso, porque todavía no, ¿verdad? Pero que apoyan a alguien, porque así es, muchas veces asisten a alguien más y es ahí donde ya están aprendiendo, porque la experiencia es lo que les va a permitir mejorar y volverse muy, muy buenos en la materia cuando ya tienen ese contacto. Pero yo les digo, compañeros, por ejemplo, cuando vamos a, ¿dónde decirles? Pensemos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La persona tiene un accidente en el trabajo, porque así es, por ejemplo, tiene un accidente en el trabajo. Trabaja en una finca donde hay una procesadora de aceite, digamos. Y entonces resulta que este trabajador resulta afectado, ¿verdad? De un brazo, de una pierna, qué sé yo. Y entonces, bueno, lo suspenden, se va al IX, porque pagan IX, ¿verdad? Cubren y todo. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener presente. Los mandan y pues a ver qué les resulta, ¿verdad? Imagínense, esta persona, este fue un caso que yo conocí. Esta persona prácticamente su brazo quedó dañado totalmente. Lo lograron que reconstruir, podemos decir, darle la forma, no quedó al. Era obvio que no iba a quedar al 100%, pero perdió su movilidad, ¿verdad? Ya no había fuerza con esa mano y sucedió de todo. Muchas operaciones, pasó de todo. El administrador, el patrón, pues ellos vienen y se hacen responsables, ¿verdad? En cuestión del IX. Y entonces el IX está ahí pendiente para atenderle y todo. Pero ¿qué pasa? Es ahí donde un trabajador social tiene esa oportunidad de poder venir y hacer lo que nos gusta, lo que nos llena de satisfacción, el apoyar a las personas. Y empieza con el proceso. Realiza las entrevistas, hace ¿cómo decirle? Buscando todo tipo de información para poder venir y hacer un buen trabajo. ¿Qué es lo que busca? No solo informarse, no. Lo que le interesa es obtener toda esa información que le va a ser útil para poder venir y trabajar en ese caso y poder de alguna forma favorecer a esa persona que fue afectada. Entonces, empieza con el trámite. A ver qué pasa, porque él quedó mal, era su brazo derecho. No puede comer, el brazo no lo puede utilizar. Y entonces es una situación bien complicada. Y entonces empieza el trabajador social a dar las vueltas, a ver de qué manera se puede apoyar a esta persona. Obvio que en el trabajo ya no lo instalaron nuevamente, no hubo reinstalación. Ese fue el problema. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay que trabajar, hay que ver qué se hace para poder venir y apoyar a esta persona. Sus manos serán, bueno, para todos, ¿verdad? Pero en este tipo de trabajo puede ser que unos utilicen únicamente las piernas, ¿verdad? Si son máquinas que hay que manejar, pero él no. Sus manos, sus brazos eran fundamentales para eso. El trabajo de él consistía a través de unas fajas meter, parece que ese fruto de la palma de aceite, y entonces lo que le pasó fue que se durmió y de repente la faja jaló el brazo y se puede imaginar. Entonces empezaron a hacer el trabajo, empezaron a apoyarle, empezaron el trabajador social empezó de alguna forma bueno, es lo que nos gusta, ¿verdad? Ayudar. Y entonces fue en ese momento donde empezó a
recabar toda esa información para poder venir y pelear. Porque aunque el dinero no lograba de alguna manera compensar esa pérdida del brazo, porque realmente fue una pérdida, porque ahí estaba, pero ya no tenía ninguna función, pues. Entonces, esta persona estuvo muy atenta, estuvo dando acompañamiento en todo momento y miren, le favoreció mucho. Él ahora, lastimosamente, esa persona ya no está aquí, se fue para Estados Unidos y todo, pero sí logró que le dieran una cantidad de dinero. No podemos pensar que, bueno, ya con ese dinero ya le pagaron. No, eso no tiene precio, pues. Pero imagínense, después de eso, ya él ya no pudo estar trabajando ahí. Entonces, lo que hizo fue, de alguna manera, el trabajador social hacer un trabajo e hizo un trabajo de calidad, que logró, de alguna forma, poder venir y tomar o luchar porque esta persona lograra, de alguna forma, poder ser compensado. Bueno, aunque es casi imposible, ¿verdad? Aunque nos den todo lo que nos den, ya perder un brazo es cosa difícil, pero el trabajador social siempre estuvo muy pendiente. Logró que le pudieran de alguna forma dar una buena cantidad de dinero para poder venir y de alguna forma, si conseguir trabajo, pues un trabajo tal vez ya no contar como con cualquier otra persona, ¿verdad? Que está completo y puede hacer uso de sus extremidades con facilidad. Él no, pero al menos ese dinero que recibió le permitió poder venir y poner su negocio o hacer algo más como ese. Entonces yo le digo, es aquí donde se cobra, o uno como profesional cobra ese papel tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar por el bienestar de las personas. Y no es únicamente ese caso, son muchos casos. Hay casos peores todavía, ¿verdad? Y entonces es importante hacer las cosas bien, cuidarnos, conocer, pero para eso tenemos también que venir y de alguna forma sustentar, respaldar toda la información. ¿Qué leyes son las que podemos citar para poder venir y de alguna forma hacer que ese trabajo que realizamos sea un trabajo de calidad y que el resultado sea favorable para las personas a quienes nosotros nos han asignado? ¿Por qué? Porque eso se hace con el objetivo de buscar el bienestar de todas las personas que por alguna razón han sido afectadas o están siendo afectadas. Esto en cuestión, por ejemplo, yo enfocándome a salud, pero también sucede en educación, en seguridad social, en cuestiones, esto también tiene mucho que ver en cuestión laboral también, ¿verdad? Porque era también directamente del trabajo. Y entonces es importante pensar, hacer ese estudio, hacerlo bien, profundizar, citar o sustentar con todas esas leyes que aplican en ese momento para poder venir y lograr resultados positivos en cada uno de esos casos. Entonces, eso va a permitir que de alguna forma, entonces, se obtengan esos resultados tan esperados por las personas que están siendo definitivamente afectadas. Entonces, ese trabajo es importante. Luego hablamos un poquito de lo que es el sistema normativo y sociedad. Las normas sociales son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de un Estado para tener una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, las tareas y actividades del ser humano. Este sistema normativo regula las acciones de los individuos entre sí. Muchas veces, por nuestra, ¿cómo decirles?, desconocimiento, podemos decir, ante algunas cuestiones cometemos errores. Y entonces es bueno tener claro, es importante informarnos, saber sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero en muchas ocasiones nosotros como trabajadores sociales estamos asignados a diferentes comunidades, porque así es el trabajo, aunque no es sencillo, es trabajo fuerte, pero tenemos que buscar la manera de hacer un trabajo bien hecho.
Eso implica, compañeros y compañeras, que nosotros tenemos que hacer llegar mensajes claros. ¿Qué quiero darles a entender con esto? Es que se tienen que respetar las leyes. Decirles que estamos regidos. Hay leyes que nos amparan, pero que debemos de cumplir también lo que en ellas se establecen, porque tenemos también obligaciones o responsabilidades que cumplir. Muchas veces hay personas, y lo vuelvo a decir, creen que tienen derecho a todo, pero no se comprometen con nada. Es decir, exigen, pero no cumplen. Y esto no, esto va de la mano. Esto va de la mano. Yo exijo porque yo cumplo. ¿Por qué voy a exigir si yo no doy nada, pues? Entonces hay que hacer llegar ese mensaje a las comunidades cuando por alguna razón nos llamen para ir a dar charlas, capacitaciones, orientar a grupos, a comunidades, cuestión de gestiones y todo. Tenemos que hacer llegar ese mensaje. Disfrutamos, gozamos de derechos, pero debemos de cumplir con nuestras obligaciones. Eso nos va a permitir de alguna forma también vivir en armonía. Si nos respetamos unos a otros, todo funciona de maravilla. Pero yo pido que me respeten, pero yo no respeto. Entonces ahí estoy mal, ¿verdad? Entonces es importante hacer llegar este mensaje. Compañeros, ¿a cuántas comunidades hemos llegado? ¿A cuántas comunidades vamos a llegar? Donde nos encontramos con algo que, ¿cómo decirle? No nos, ¿cómo decirle? Tal vez no nos decepciona, no, sino que al contrario nos hace sentir un poco incómodos al darnos cuenta que hay muchas personas que no saben que tienen derechos, que no saben que ellos también valen mucho, que ellos son ciudadanos guatemaltecos y tienen los mismos derechos que todos los demás. Y entonces nos encontramos con ese problema. Muchos son abusados, muchos sus derechos son violentados por su mismo desconocimiento. Entonces, compañeros, nosotros tenemos que hacer llegar ese mensaje claro. Nada de que, bueno, por ejemplo, en las fincas, los trabajadores, ese abuso que sufren, ese abuso el cual ejercen estos, ¿cómo le llaman? No son tanto los administradores, sino que capataces, creo que les llaman, que están ahí. Miren, los tratan mal, los ofenden de muchas formas. Entonces hay que cuidarnos mucho de eso. Es decir, nosotros tenemos que tener ese cuidado de hacer llegar el mensaje a esas comunidades que ellos también tienen los mismos derechos y no pueden ser violentados los mismos. Y así que también se puede denunciar. Es importante hacer llegar ese mensaje. ¿Por qué? Es que no, ya no podemos continuar con lo mismo, pues. Y no se trata de que nosotros los vamos a volver a ellos agresivos, conflictivos, no. Simplemente que hagan valer sus derechos. Es importante entonces que cuando nosotros estemos presentes dentro de esas comunidades, que realicemos ese trabajo comunitario, porque muchas veces para lograr esto debemos involucrarnos, tenemos que, si no capacitar a las personas, al menos hacerlas reflexionar, que ya no se sientan inferiores. Todos tenemos los mismos derechos. A mí me tienen que tratar bien porque yo trato bien a los demás. A mí me tienen que respetar porque yo respeto a los demás. Y todo eso es importante. Y que también es importante pensar, por ejemplo, ¿cuántas familias nos encontramos hoy en día todavía, compañeros y compañeras, que desafortunadamente los hombres golpean a las mujeres o lo contrario, ¿verdad? Las mujeres a los hombres, porque también sucede eso. Es importante, nosotros somos responsables de hacer llegar ese tipo de mensajes. Tenemos que contribuir para que estas personas despierten, pues ya no estén en ese atraso, por decirlo. Considerar que no, es que como es mi marido y me tengo que dejar que me pegue, ¿verdad? No, eso no se puede dar. Tenemos nosotros que hacer llegar esos mensajes. Ahora nos enfocamos a lo que es Estado y sociedad.
Sabemos que el Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a sus derechos y también sus responsabilidades. Hay un punto importante aquí. Dice que está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Entonces, de alguna forma, eso va a permitir que las condiciones sociales puedan permitir que todos los habitantes de la comunidad disfruten, estén bien, pues. Entonces, eso también es importante. Son puntos claves que nos permiten de alguna forma hacernos a la idea de que nosotros como trabajadores sociales tenemos que pensar y tenemos que pensar en todo. Saber, hay leyes por cumplir, ¿verdad? Tenemos que regirnos a ellas, tenemos que respetar, porque de lo contrario estamos afectando. Es importante que tengamos claro que nosotros como trabajadores sociales estamos para ayudar a los demás. Esta es una, ¿cómo decirle? Es una profesión, es una especialidad, por decirlo, que nos permite a nosotros buscar los beneficios de todas aquellas personas que por alguna razón están siendo afectadas. Y entonces es importante hacerles ver, primero, que son ciudadanos, que tienen los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Pero más, hay espacios, por decirlo, también en las áreas urbanas, pero más nos damos cuenta en el área rural, donde las personas todavía viven bajo ese control del marido, del esposo, como ustedes le quieran llamar, del conviviente, y están sufriendo abusos y ahí están. Y lo mismo sucede con los niños. Y sigue el mismo patrón, tienen el mismo patrón y continúan en lo mismo. Ya no se puede. Surgen cuantos casos de violación, casos de todo, de maltrato infantil. Y luego llega el trabajador social para ver cómo está, qué es lo que hace, investigar, buscar la forma que le afecta para que el niño, por ejemplo, o la niña que está siendo afectado, entonces es separado del hogar. Y se da un sinfín de situaciones que a la larga está afectando. Es desgastante, porque es desgastante para todos. Pero entonces, compañeros, es nuestra obligación, cuando estemos nosotros, de alguna forma que nos asignen. ¿Cuántas veces no nos han invitado a dar una charla, a una conferencia y a explicar, a hablar sobre ello, a hacer conciencia que tenemos derechos, tenemos obligaciones y por lo tanto tenemos que cumplir? Eso es fundamental. Ahora vamos a hablar de la Constitución política y la sociedad. Sabemos que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes ese goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Los derechos sociales están garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el título 2 del capítulo 2 de las secciones 2 a la 10. Vean, instituciones sociales sobre las que la Constitución Política de la República legisla de manera general. Es necesario recordar que la Constitución Política de la República es una ley de carácter general y que no deja ningún aspecto social sin dejar de cubrir. O sea, abarca todo, pues. Naturalmente, que siendo una ley general, son los códigos emitidos desde el Congreso los que particularizan sobre las normativas generales.
Recuerdan que ya hablamos, ¿verdad? De las leyes, de ese orden jerárquico que se tienen. Hace mención que desde aquí se señalan las instituciones sociales que de acuerdo con la Constitución deben ser cubiertas. Para adentrarnos en ellas tendremos que recurrir a los decretos respectivos. Vamos a hablar un poquito sobre la familia. Cuando hablamos de la familia, ¿dónde encontramos? Y entonces hacemos referencia a el artículo 47, que es protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. Escuchen aquí, la igualdad de derechos de los cónyuges. Aquí no dice el hombre va a mandar en la casa, la mujer va a mandar en la casa, el hombre le va a pegar a la mujer o la mujer al hombre. No dice eso, ¿verdad? La paternidad responsable. Vean, el niño tiene hambre, hay que darle de comer. El niño debe estudiar, hay que mandarlo a la escuela. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Y el derecho de las personas a decir libremente también, como familia, el número y espaciamiento de sus hijos. Aquí no le dice, mire, usted se casa, ya dentro de tantos meses ya tiene que tener un hijo y dentro de tanto otro hijo. No, eso no, ¿verdad? Eso lo elige usted. Luego está la cultura. En el artículo 57, derecho a la cultura, hace referencia a que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse también del progreso científico y tecnológico de la nación. En el artículo 58, también siempre enfocándonos a esto, hace mención sobre la identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, a su lengua y a sus costumbres. Luego, vamos a hacer mención de las comunidades indígenas. Según el artículo 66, protección a los grupos étnicos. Sabemos que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena de hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Eso en relación a las comunidades indígenas. ¿Qué pasa si alguien no permite esto? Se mete a problemas. El uso del traje, por ejemplo. Miren, es un ejemplo tan claro. En los establecimientos educativos, en cualquier tipo de institución, no pueden prohibir a una persona que utiliza su traje típico, porque de lo contrario ya están de alguna forma afectando a la persona, es decir, ya están violentando su derecho. Ella tiene derecho, él tiene derecho y se tiene que respetar. Y eso está establecido en ley. No es porque yo no quiero que venga con el traje, no. O yo quiero que venga con traje, tampoco. Es porque está en ley en el artículo 66. En educación, el artículo 71 hace referencia al derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y el criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de los centros educativos, culturales y museos. Aquí no se trata que yo a este grupo quiero, a ese otro no lo quiero, a ese no me lo manden porque no me gusta cómo trabaja. Aquí no es si usted quiere o no. Si usted es profesional en el área de educación y a usted le asignan un grupo, usted trabaja con todos. Usted no puede discriminar a nadie, ¿verdad? En el artículo 73, siempre enfocándonos a lo que es educación, hace mención a la libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es la fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia.
Los centros educativos privados funcionan bajo la inspección del Estado. Así también, siempre enfocándonos a la educación, vamos a hacer mención de la universidad. En el artículo 82 hace mención a autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter es única universidad estatal. Le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. En el artículo 85, siempre enfocándonos a lo que es el ámbito educativo, hace mención de las universidades privadas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la nación, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales. En cuestión de deporte, también, en el artículo 91, asignación presupuestaria para el deporte, es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto se destinará una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de los ingresos ordinarios del Estado. De tal asignación, el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley. 25% a la educación física, recreación y deportes escolares y 25% al deporte no federal. Luego de hablar del deporte, ahora nos enfocamos a lo que establece en cuestión de salud, seguridad y asistencia social. En el artículo 94, obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado, velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes al fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. En el artículo 100 hace mención de la seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficios de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. Ahora vamos a enfocarnos a lo que es el trabajo. Artículos de la ley que nos permiten establecer lo siguiente. En el artículo 101, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Así también, en el artículo 102 de la Constitución se establecen los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, siendo 22 incisos los que constitucionalmente regulan los derechos sociales de los trabajadores. Los trabajadores del sector privado se rigen por el Código del Trabajo. Ahora, en el artículo 106 hace mención de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual
o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, es decir, no renuncia ni disminución, tergiversación o limitación de los derechos conocidos a favor de todos los trabajadores en la Constitución. Ahora, los trabajadores del Estado, según el artículo 107, los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Según el artículo 108, en el régimen de los trabajadores del Estado, las relaciones del Estado y de sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil. Luego, hace mención del régimen económico-social y esto lo se establece en el artículo 118, que son los principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Compañeros, compañeras, muchas gracias por esa atención prestada. Quisiéramos más tiempo, ¿verdad? Porque hay tanta información para proporcionarles a ustedes, tanta teoría que les va a servir en un determinado momento para poder sustentar cada uno de esos informes que ustedes van a presentar para poder venir y resolver de forma favorable muchos casos que serán asignados a cada uno de ustedes. Compañeros, muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo.